Hola, mi nombre es Jacqueline Chaviano, soy psicóloga clínica y de la salud, soy terapeuta certificada en EMDR y soy consultora de EMDR en entrenamiento. Y bueno, este video va dirigido específicamente para los terapeutas y las terapeutas que de repente han llevado el entrenamiento básico pero no lo han podido utilizar con sus pacientes por los motivos profesionales, personales o motivacionales que hayan sido y que de repente no saben o están confundidos en qué utilidad puede tener la llamada supervisión de casos. Y bueno, es que en Estados Unidos realmente el estándar es que te supervisen. Es decir, no hay una forma en que te especialices en algo si no has pasado por el proceso de supervisión para ver que efectivamente lo que estás haciendo tiene los estándares de calidad necesarios para poder tener una práctica basada en evidencia. No solamente la técnica, sino también la parte relacional, la parte de cómo terapeuta estás abordando los problemas con tus clientes a partir de cierto modelo en el que te has especializado. Uh-huh. De hecho, en Estados Unidos le dicen auditar, ¿verdad? Incluso a veces algunos casos, y eso en español suena horrible, ¿verdad? Yo creo que en español auditar todos nos acordamos como de cuando viene auditoría y entonces todos están vueltos locos porque les van a venir a revisar qué fue lo que hicieron, lo cual no debería preocuparnos, porque si lo estamos haciendo bien, si estamos teniendo las mejores prácticas, pues en realidad que alguien vea lo que estamos haciendo no significa nada. También hay un tema como cultural y es que, si se dan cuenta de cómo yo lo hago y de repente alguien lo va a copiar, bueno, de eso se trata. Uh-huh. De eso se trata, que las prácticas sean estándares de el mejor uso que se le pueda dar a la técnica o al tratamiento o al movimiento, el modelo terapéutico que estén brindando. Entonces eso no debería realmente ser una preocupación. Ahora, claramente a nosotros no nos lo han enseñado así, entonces hay personas que se pueden poner nerviosas o recelosas con respecto a lo que esto conlleve. Entonces quería explicarles como un poco cuáles son las diferencias y los beneficios que esto pueden traer a sus prácticas clínicas. Bueno, creo que para las personas que han llevado ya el entrenamiento, sino pues para las personas que estén interesadas en llevarlo, es importante que sepa que ahí solamente hacemos 10 horas de práctica supervisada. Y es una práctica supervisada como a distancia, ¿verdad? Porque en realidad usted lo que llega a decir es como, bueno, ¿cómo me fue con este paciente? ¿Verdad? Y yo creo que en esas primeras horas de estar practicando con EMDR, creo que ya lo puse en un video anteriormente, pues de todo puede suceder, ¿verdad? Y de repente uno está muy ansioso, muy nervioso con respecto a hacer las cosas bien y no provocarle daños a los pacientes. Pero sinceramente después de eso, si uno no sigue entrenándose, si uno no sigue con otros cursos, haciendo más prácticas y de repente ya lo dejó de hacer y solo de vez en cuando lo utiliza, si esto no está de alguna manera internalizado como un abordaje, como un sistema de abordaje al trauma, como un modelo terapéutico y visto solamente como una técnica, entonces pues realmente estás perdiendo un gran potencial que tienes para realmente hacer que tus clientes y tus pacientes mejoren y de manera muy rápida. Cuando tenemos supervisión, o incluso en Estados Unidos también le llaman como peer groups, que son como pues colegas que básicamente se sientan un ratito a ver los casos de otras personas y que todos puedan retroalimentarse bajo ese modelo terapéutico, son sumamente comunes. Lastimosamente aquí, al menos en Costa Rica, no lo son tanto. Esa es la verdad. Y esto es, como les decía, muy importante para saber qué cosas no estamos haciendo tan bien y que podamos modificarlas, pero también saber como cuáles son nuestros puntos fuertes como terapeutas, ¿verdad? Qué cosas podemos
potenciar aún más, o que podemos incluso analizar si realmente es eso lo que queremos, o incluso tener como una perspectiva más curiosa de esos potenciales o esos recursos que las personas ya tienen de manera más aptitudinales, no solamente técnicas. Entonces realmente es un proceso como muy bonito que te ayuda a mantenerte muy fresco, y también creo que hay una parte que hay que visibilizar, y es que MDR tiene tanta información que a veces es abrumadora. Hay tanta gente que ha escrito tantos libros, hay tantos artículos de investigación, hay tantos protocolos, hay tanta actualización en el tema. Bueno, en la parte de marketing han hecho pues un excelente trabajo, ¿verdad? Y es un trabajo de marketing que ahora es bastante orgánico, ¿verdad? No como hace tal vez 20 o 25 años, que de repente cuando estaba empezando pues había que realmente hacerle marketing. Ahora MDR se vende solo prácticamente, ¿verdad? Porque las personas lo conocen, porque saben que funcionan, y creo que esos casos de éxito donde ustedes están haciendo las mejores prácticas son quienes realmente les van a traer a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y básicamente pues a cualquier persona, porque realmente les funcionó y porque se sintieron mejor y que hubo una diferencia entre los otros tratamientos que habían tenido a MDR. Entonces, ¿qué se hace en la supervisión? Bueno, en la supervisión no es como que usted trae una pregunta ahí generadora y ya, y eso fue lo que se habló, sino que se ven los casos desde la conceptualización y desde el plan de tratamiento que usted le está ofreciendo a la persona. Se ven cuáles son las hipótesis de trabajo que usted tiene con respecto al trauma, porque otra vez no es solamente la técnica, usted puede hacer la técnica de estimulación bilateral, sino es cómo, cuándo, dónde y por qué usted está haciéndolo de esta u de otra manera. Nos ayuda también a ver los puntos ciegos que tal vez no estamos viendo con respecto a un caso. Nos ayuda a mejorar nuestras técnicas de entrevista, o incluso de cuáles modelos de entrevista podemos utilizar. También nos puede ayudar con respecto a libros o artículos relacionados con el problema o que traiga el consultante, o el problema que estemos trayendo nosotros también de manera profesional al grupo, ¿verdad? De lo que nos haga sentir o no ciertos casos o ciertas experiencias. También es un grupo de soporte, ¿verdad? No solamente de señalarte qué es lo que te falta o qué estás haciendo mal, sino como de darte ese soporte y esa seguridad de que lo que estás haciendo está bien y está fundamentado, ¿verdad? Desde teorías sólidas con respecto a por qué funciona. O incluso que también te permitan el poder curiosear, el poder descubrir cómo otras teorías también pueden ayudar a la fase 2 de recursos positivos cuando estamos practicando MDR, ¿verdad? Y creo que es eso, es más que nada como te ayuda a tener una mejor conceptualización del caso, a no sentirte solo cuando tienes pacientes que tienen trauma complejo, que tienen disociación, que finalmente esto es solo como la punta del iceberg que vemos, ¿verdad? Los problemas de regulación emocional o de síntomas disociativos ya nos dicen mucho, pero lo que nos dice es que ahí abajo hay un montón más, ¿verdad? Y no necesariamente vamos a poder trabajar con todas las psicopatologías, y de repente nada más no queremos, no es nuestra área de expertise, pero sí que ustedes sientan, aunque no lo practiquen, que pueden trabajar, si fuese la necesidad, si fuera el caso, con cualquier edad poblacional, porque ustedes saben conceptualizar, saben qué técnicas utilizar, saben qué formas se pueden utilizar para adaptarlo, aunque no lo hagan. Porque definitivamente, por ejemplo, yo, aunque solamente trabajo con adultos, una de las cosas que más me han enseñado en los diferentes cursos, programas que he llevado, es que sé que debo saber manejar
los eventos adversos en la niñez, uh-huh, aunque con quien yo esté trabajando sea un adulto. Uh-huh. Y el verlo de esta manera, aunque no necesariamente trabajen con niños o aunque no necesariamente trabajen con adultos, los hace a ustedes tener esa expertise y esa seguridad de que hay casos que pueden manejar y hay casos que definitivamente no quieren o no pueden en ese momento manejar. ¿Mm? Pero creo que la supervisión sobre todo lo que hace es darle seguridad a uno con respecto a las decisiones que está tomando para con el tratamiento del paciente. ¿No? Entonces, pues bueno, se puede trabajar, sí, en efecto, como preguntas generadoras, como observaciones con respecto a ciertos procesos, o también hay como, por decirlo de alguna manera, líneas o machotes o estándares que uno puede utilizar para ir leyendo el caso. ¿No? Entonces, la supervisión puede ser grupal, creo es como lo más rico, pero realmente el hacer grupos y mantenerlos en el tiempo cuesta, ¿verdad? Como todos los grupos y ya eso lo sabemos. Pero sí es muy rico el poder escuchar sobre las formas en que se aborda el problema desde otros profesionales o incluso de los mismos problemas que los pacientes traen como motivo de consulta. Porque ahí nosotros también estamos aprendiendo qué haría yo si eso me estuviera pasando a mí con un paciente o con un consultante. Entonces eso da muchísima experiencia, aunque sea, como dice el dicho, que nadie escarmienta por cabeza ajena, pero definitivamente nosotros aprendemos pues también de las buenas prácticas y de las metidillas de pata que también podemos hacer y que no importa porque al final estamos aprendiendo, ¿verdad? O sea, sí es necesario que lo hagamos lo mejor que podamos, pero definitivamente no es que nunca podemos equivocarnos, ¿verdad? Y que también podamos reconocer estos errores no solo hacia nuestros colegas, sino también hacia nuestros propios pacientes. Yo, por ejemplo, ahorita tal vez pienso en pacientes que tuve hace 10 años, cuando tal vez tenía un enfoque más cognitivo y no necesariamente sobre trauma, y quisiera como llamarlos y decirles, vean, o sea, por favor, vuelva a venir, ¿verdad? O sea, no sabía qué estaba haciendo, pero yo creo que dentro de 10 años probablemente me voy a ver en este momento de mi vida y también voy a decir qué estaba haciendo, porque así somos nosotros los terapeutas con nosotros mismos, ¿verdad? Somos sumamente exigentes con respecto a los servicios que brindamos. Siempre desde trauma y desde MDR la primicia es no haga daño, ¿verdad? Y creo que es importante el poder practicar con otros colegas y volvernos también a lo básico. Si encontramos algo que no sabemos que estamos haciendo o que tenemos muchos nervios o mucha ansiedad al utilizarlo o que intentamos solucionarlo de alguna manera y no funcionó, volver a lo básico, volver a lo que sí tenemos expertise, a lo que sí sabemos de alguna manera atajar, de lo que sí sabemos trabajar y explicarle al paciente, ¿verdad? Que no necesariamente el cambio es una línea, ¿verdad? O sea, el cambio tiene sus sub y bajas y así como ellos están trabajando en que su proceso sea el mejor, nosotros estamos tratando de dar lo mejor de nosotros mismos en el proceso terapéutico de los demás. Entonces, esto va paralelo, o sea, como cambian los pacientes, también vamos cambiando nosotros como terapeutas. Y vamos aprendiendo y nos vamos haciendo más expertos y teniendo más expertise en la práctica que estamos haciendo. Nuestra práctica va siendo más efectiva conforme estamos todo el tiempo practicando y conceptualizando los diferentes casos desde trauma o desde MDR. Entonces es muy rico el tener un grupo que acompañe estas experiencias y también la consulta individual es muy rica porque ahí puedes explayarte en cosas que tal vez en el grupo no puedas comentar.
y es revisar como fase por fase qué es lo que está sucediendo, cuál es la conceptualización del caso, cuál es la historia del paciente, y que ahí sí te puedan dar como respuestas o orientaciones muy específicas con respecto tal vez a reacciones, con respecto a problemas en identificar la creencia negativa o la creencia positiva, las modificaciones que hay que hacer algunas veces con respecto a los recursos o a los cambios de estado, ¿verdad? También con respecto a las somatizaciones o a qué pasa cuando las personas no están pudiendo llegar a un 0 o a un 1 ecológico, cuándo se deben utilizar los diferentes protocolos básicos que son EMD, ¿verdad? EMDR, cuándo se deben utilizar los protocolos de trauma reciente, ¿verdad? Como el GTEP, como el ARTEP, como el protocolo ASIST o los protocolos grupales que también se han desarrollado. Hay como una gran gama que se puede explorar ya de manera como más individual. Y eso pues básicamente lo va haciendo el grupo o la persona que va teniendo pues la consultoría. Y esto otra vez nos lleva no solamente a obtener un título, porque los títulos son bonitos, pero al final es la certidumbre y la seguridad en uno mismo de que puede abordar los casos. Y si no, pues eventualmente decir, ok, esto no, todavía no lo sé hacer, prefiero referirlo. O mira, yo puedo hacer esto, pero tal vez no me siento cómoda haciéndolo, entonces puedo referir. Y creo que esa parte de referir realmente a los pacientes, a las personas que tengan mayor expertise, especialmente cuando son casos de trauma complejo, es una práctica ética. Más allá de cuánto se esté ganando o se esté perdiendo económicamente, yo creo que el paciente vea una mejora y que el paciente se vea que se siente mejor, que ha hecho cambios sustanciales, el estar en terapia con cada uno de ustedes es el mejor marketing que pueden tener, ¿verdad? El de boca en boca, el de que las personas digan, sí, con este psicólogo fui o con esta psicóloga fui y realmente me ayudó, a que digan, mira, fui, me trató de hacer unas cosas y terminé espantada, no me hablen de MDR porque eso me da miedo, porque eso me desregula, porque realmente todo mal. Y a veces es porque queremos apresurarnos, queremos ir a nuestro ritmo y no al ritmo de nuestros consultantes. Entonces, pues bueno, eso es como que quería compartirles un poquito como qué es lo que hacemos en las consultorías individuales o en las consultorías grupales y como todo el potencial y los recursos que ustedes pueden tener al hacerlo. Entonces, pues bueno, los invito y les invito a que realmente no tengan temor de que alguien más pueda ver cómo ustedes trabajan. Eso hace que también nosotros tengamos más seguridad al referir a una persona a algún lugar o a algún colega, porque sabemos por nosotros mismos, por los casos que estamos viendo, la manera en la que la persona está trabajando, y eso también es marketing al final, ¿verdad? Entre nosotros mismos en el gremio. Entonces, bueno, estoy disponible para si necesitan hacer alguna consultoría o si tienen alguna pregunta. Yo realmente creo que la información se debe compartir y que realmente nosotros somos los que tenemos que hacer un cambio en que la información de por sí en sí misma no es peligrosa y nadie va a robar nuestro estilo porque cada uno de nosotros tenemos un estilo único y que aunque hagamos lo mismo no se siente igual. Entonces, pues bueno, esto es lo que quería que supieran con respecto a la supervisión de casos, a la auditoría de casos, a los peer groups o a los grupos, ¿verdad? De colegas que quieren mejorar sus habilidades. Nos vemos pronto, hasta luego.